Ante el mundo, eran enemigos mortales. Él, el implacable abogado que representaba todo lo que ella odiaba. Ella, la testaruda defensora de una causa perdida que amenazaba el imperio de él. Su campo de batalla eran los tribunales, y sus armas, las palabras afiladas. Nadie sospechaba que, cuando las luces de la ciudad se encendían y las máscaras caían, estos dos adversarios se encontraban en secreto. Porque en la oscuridad de un apartamento anónimo, lejos de las miradas de todos, no eran rivales. Eran amantes, unidos por una pasión tan prohibida y peligrosa como el caso que los enfrentaba y que amenazaba con destruirlos a ambos si su secreto salía a la luz. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Adrián a sus 38 años, era el abogado estrella del bufete Ferrer y Asociados, un arma legal perfectamente calibrada. Su reputación lo precedía, era brillante, implacable y no había perdido un caso importante en una década. Su mundo era el de los contratos de miles de páginas, las juntas directivas y las fusiones multimillonarias. No defendía a personas, defendía a corporaciones, a intereses, a números con muchos ceros a la derecha. El amor y la pasión eran, para él, conceptos abstractos, debilidades que observaba en otros con la distancia clínica de un científico. Su vida estaba ordenada, era predecible, y le gustaba así. Su oponente más acérrima, la espina clavada en el costado de sus planes, era Lucía Vega. A sus 34 años, Lucía dirigía una pequeña pero ruidosa fundación sin ánimo de lucro llamada La Voz del Barrio. Era una abogada idealista, de las que creen que la ley debería ser un escudo para los débiles, no un arma para los poderosos. Con su pequeño equipo y un presupuesto irrisorio, se había convertido en la pesadilla de las grandes constructoras de la ciudad, deteniendo proyectos, exponiendo la corrupción y luchando por los derechos de las comunidades desplazadas. Para Adrián, Lucía era una molestia populista, una demagoga que usaba el sentimentalismo para obstaculizar el progreso. Para Lucía, Adrián era la encarnación de todo lo que odiaba, un mercenario sin alma, un hombre que había vendido su brillante mente al mejor postor. Su enemistad era legendaria en los círculos legales de la ciudad. Se habían enfrentado en los tribunales en varias ocasiones, y sus duelos eran un espectáculo de ingenio y desprecio. Él atacaba con la fría precisión de la ley, ella contraatacaba con la ardiente pasión de la justicia. Se odiaban con una intensidad que era casi íntima. Se conocían, se leían, anticipaban los movimientos del otro como dos viejos maestros de ajedrez. Y ahora, estaban a punto de enfrentarse en el caso más grande de sus carreras. La corporación Global Construct, el cliente más importante de Adrián, quería demoler un barrio histórico entero, La Ribera, para construir un mega complejo comercial y residencial de lujo. La Voz del Barrio de Lucía era la única oposición real. Era la batalla de David contra Goliat, y ambos estaban preparados para una guerra sin cuartel. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera ellos mismos podían explicarse, era el secreto que compartían, un secreto que, de salir a la luz, destruiría sus carreras, sus reputaciones y probablemente sus vidas. Todo había comenzado 6 meses atrás. Un amigo en común, ajeno a su rivalidad, los había invitado a una boda en una hacienda a las afueras de la ciudad. Ninguno sabía que el otro estaría allí. Cuando se vieron al otro lado del jardín, durante el cóctel, la sorpresa dio paso a una hostilidad automática. Pasaron toda la ceremonia lanzándose miradas de desprecio por encima de los arreglos florales. Pero esa noche, algo cambió. Quizás fue el vino, la música, o la extraña atmósfera de romance forzado que tienen las bodas. Se encontraron solos junto a la piscina iluminada, lejos del ruido. ¿Qué hace aquí, Ferrer?, preguntó ella con sarcasmo. No sabía que los depredadores corporativos tuvieran vida social. Podría preguntarte lo mismo, Vega, replicó él.
Creí que solo salías de tu cueva para encadenarte a alguna excavadora. La conversación debería haber terminado ahí, pero no lo hizo. Empezaron a hablar, a debatir, sus discusiones legales se convirtieron en algo más personal. Y en la intimidad de la noche, bajo las estrellas, las máscaras de abogados comenzaron a caer. Él vio a la mujer detrás del activista, inteligente, divertida, con una vulnerabilidad en los ojos que lo desarmó. Ella vio al hombre detrás del traje caro, cínico, sí, pero también ingenioso, solitario y con una profundidad que nunca había sospechado. En un momento, un escalofrío la recorrió. «¿Tienes frío?», dijo él. Se quitó el saco de su traje y, con un gesto inesperadamente galante, lo puso sobre los hombros de ella. Su saco era cálido y olía a él, una mezcla de colonia cara y almidón. Cuando sus dedos rozaron el cuello de ella, una corriente eléctrica los recorrió a ambos. Se quedaron en silencio, la tensión entre ellos cambió, se volvió pesada, densa, cargada de una posibilidad que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. «¿Sabes cuál es tu problema, Vega?», susurró él, su voz ronca. «Que eres demasiado real. Es irritante». «¿Y el tuyo, Ferrer?», replicó ella, su corazón latiendo con fuerza, «es que te da pánico todo lo que no puedes meter en una cláusula de un contrato». Él sonrió, una sonrisa genuina, sin cinismo, que le transformó el rostro. «Quizás necesites que alguien revise tus cláusulas personales», murmuró, inclinándose hacia ella. Y la besó. Fue un beso que desafió toda lógica. Un beso que no debería haber ocurrido, un beso entre dos enemigos mortales. Pero fue un beso que se sintió como una rendición, como una verdad que ambos habían estado reprimiendo. Se besaron con la desesperación de dos personas que finalmente habían encontrado algo real en un mundo de falsedades. Esa noche, en una de las habitaciones de la hacienda, se convirtieron en amantes. Fue una noche de pasión febril, una explosión de años de tensión contenida, una forma de explorar al enemigo, de poseerlo, de entenderlo a través del tacto y no de las palabras. A la mañana siguiente, la cruda luz del día trajo consigo la realidad. Se vistieron en silencio, la incomodidad reemplazando la intimidad de la noche. «Esto no ha ocurrido», dijo él finalmente, anudándose la corbata, reconstruyendo su armadura. «Fue un error. Una anomalía». «Estoy de acuerdo», respondió ella, aunque su corazón protestaba. «Volvemos a ser enemigos. Y la próxima vez que te vea en un tribunal, te destruiré». Pero no fue tan simple. No pudieron olvidarlo. La conexión que habían forjado esa noche era demasiado poderosa. Y así comenzó su doble vida. Acordaron unas reglas estrictas, nadie podía saberlo. Se encontraban una o dos veces por semana en un pequeño apartamento que Adrián alquiló en un barrio anónimo, un nido secreto donde dejaban de ser los abogados Ferrer y Vega y se convertían simplemente en Adrián y Lucía. Allí, en la seguridad de esas cuatro paredes, daban rienda suelta a una pasión que era su único escape. Hacían el amor con una ferocidad que contrastaba con su hostilidad pública. Se tocaban, se exploraban, se aprendían el uno al otro, cada beso una tregua, cada caricia un tratado de paz temporal. «Te odio cuando me interrogas en el estrado», le susurraba a ella en la cama, con las uñas clavadas en su espalda. «Pareces un maldito robot programado para destruir». «Y yo detesto la forma en que miras al jurado», respondía él, besándole el cuello. «Esa mirada de santa inocencia. Debería ser ilegal. Me dan ganas de callarte la boca de la manera más efectiva que conozco». «Ah, sí», lo desafiaba ella. «¿Y cuál es esa?». Él sonreía y se lo demostraba, y por unas horas, el caso, el mundo, dejaba de existir. Pero fuera de ese apartamento, la guerra continuaba, y era cada vez más sucia. Adrián, siguiendo las órdenes de Global Construct, utilizaba tácticas cada vez más agresivas. Presentaba mociones para ahogar a la pequeña fundación de Lucía en papeleo, contrataba a expertos para desacreditar a los testigos de la comunidad.
Lucía, a su vez, organizaba protestas ruidosas, filtraba documentos a la prensa, pintando a la corporación de Adrián como un monstruo devorador de hogares. Vivían en una esquizofrenia emocional. Por la mañana, él la acusaba en un tribunal de retrasar maliciosamente el progreso. Por la noche, ella se acurrucaba en sus brazos y le decía, «Hoy has estado especialmente despreciable». Casi me lo creo. El conflicto interno estaba destrozando a Adrián. Se estaba enamorando de la mujer a la que su trabajo le exigía destruir. Empezó a sabotear sutilmente a sus propios clientes. Esta estrategia es demasiado agresiva, le decía a su jefe. Podría volverse en nuestra contra, crearía una mala imagen. ¿Desde cuándo te preocupa la mala imagen, Adrián?, le preguntaba su jefe, suspicaz. Me preocupa ganar. Y una guerra de desgaste es más inteligente que una masacre. Mientras tanto, Lucía se enfrentaba a sus propias batallas. Su equipo, especialmente su segundo al mando, un joven y apasionado abogado llamado Mateo, no entendía por qué ella a veces parecía reacia a lanzar el golpe de gracia. ¿Por qué a veces parecía anticipar los movimientos de Ferrer con demasiada precisión? Parece como si supieras lo que va a hacer antes de que lo haga, le dijo Mateo un día. ¿Estás segura de que no hay algo que no me estás contando? Para complicar aún más la situación, un nuevo jugador entró en escena. Se trataba de Elena Ferrer, la brillante y ambiciosa hermana menor de Adrián, que acababa de unirse al bufete. Elena idolatraba a su hermano y compartía su sed de victoria, pero carecía de su reciente conflicto de intereses. Ella veía a Lucía Vega no como una amante secreta, sino como un insecto que había que aplastar. Elena empezó a tomar la iniciativa en el caso, proponiendo tácticas aún más despiadadas. Deberíamos investigar la vida personal de los líderes de la comunidad, sugirió en una reunión. Encontrar sus trapos sucios. Presionarlos para que retiren su apoyo a la fundación de Vega. Adrián se quedó helado. Eso está fuera de lugar, Elena. Nos centraremos en los argumentos legales. La ley es solo una herramienta, Adrián, replicó ella, con la misma frialdad que él solía tener. La victoria es el objetivo. Pareces haberlo olvidado. Adrián se dio cuenta de que había creado un monstruo. Su propia hermana se estaba convirtiendo en la versión de sí mismo que él estaba desesperadamente intentando dejar atrás. Y su objetivo era Lucía. La tensión llegó a un punto de ruptura una noche en el apartamento secreto. Habían tenido un día particularmente brutal en los tribunales. Elena había sido despiadada, casi humillando a uno de los testigos de Lucía, un anciano del barrio. Lucía estaba devastada. Así que esa es tu nueva arma secreta, le espetó a Adrián en cuanto entró. ¿Tu hermana? Es igual que tú, pero sin la pretensión de tener un alma. Yo no la controlé, Lucía. Ella actúa por su cuenta. Pues deténla. Esto no es un juego, Adrián. Estáis destruyendo la vida de gente buena. ¿Y qué se supone que haga? Es mi trabajo, es mi familia. ¿Crees que esto es fácil para mí? La pelea fue brutal, la primera pelea real que tenían en su refugio. Sus frustraciones, su culpa, el estrés de su doble vida, todo explotó. En medio de la discusión, en un arrebato de rabia y desesperación, él golpeó la pared con el puño. ¿Ves?, gritó ella, llorando. Eso es lo que eres en el fondo. Fuerza bruta. Un destructor. Él la miró, su propia angustia reflejada en sus ojos. Sí, quizás lo soy, dijo, su voz rota. Pero te juro, Lucía, que la única cosa que no quiero destruir en este mundo, eres tú. Se acercó a ella. No para discutir, sino para rendirse. La tomó en sus brazos, y ella, agotada de luchar, se derrumbó contra él. No sé cómo salir de esto, Adrián, sollozó. Yo tampoco, admitió él, enterrando la cara en su pelo. Pero te juro que encontraré una manera. Encontraré la forma de que no tengamos que ser enemigos.
Se quedaron abrazados durante mucho tiempo, dos adversarios que habían encontrado el amor en el campo de batalla y que ahora se enfrentaban a un enemigo mucho más grande que sus respectivos clientes. La imposible realidad de su situación. Lo que no sabían es que su secreto ya no era tan secreto. Elena, suspicaz por el comportamiento errático de su hermano y su repentina falta de instinto asesino en el caso, había hecho lo que a ella se le daba mejor, investigar. Había contratado a un detective privado para que siguiera a Adrián. Y el detective le había entregado un sobre lleno de fotos. Fotos de Adrián y Lucía entrando y saliendo del apartamento anónimo, fotos de ellos besándose en la puerta. Elena tenía el arma que no solo ganaría el caso, sino que destruiría a su hermano y a su odiada rival de una sola vez. Y estaba ansiosa por apretar el gatillo. La amenaza de Elena se cernió sobre ellos como una espada de Damocles, y la presión comenzó a fracturar su frágil paraíso secreto. Adrián, sintiéndose acorralado por su propia hermana, se volvió más errático. Intentó razonar con ella, apelando a la lealtad familiar, pero Elena era un espejo de lo que él había sido, fría, lógica y centrada únicamente en la victoria. No entiendo tu fascinación por esa mujer, Adrián, le dijo en su despacho, su voz cortante como el cristal. Te está debilitando, te está haciendo cometer errores. El Adrián que yo admiraba habría aplastado a esa fundación en una semana. ¿Qué te ha pasado? La gente cambia, Elena. Las prioridades cambian, respondió él, sintiendo el peso de la hipocresía en sus propias palabras. El éxito no lo es todo. Díselo a nuestro padre. Díselo a nuestros clientes, replicó ella. Yo solo hago mi trabajo. Y mi trabajo es ganar. Si tú no puedes hacerlo, yo lo haré. Con o sin ti. Adrián sabía que era una amenaza. Sabía que Elena tenía las fotos y que no dudaría en usarlas. La idea de que su relación con Lucía fuera expuesta de una manera tan sórdida, convertida en un escándalo mediático, le causaba náuseas. No solo destruiría la reputación de ambos, sino que anularía cualquier posibilidad de que la lucha de Lucía fuera tomada en serio. Se convertiría en la activista que se acostaba con el abogado de la oposición. El caso se perdería. La comunidad sería desalojada. Y todo sería por su culpa. El estrés comenzó a afectar sus encuentros con Lucía. Ya no eran un escape, sino un recordatorio constante del peligro en el que estaban. Él se volvió más distante, más preocupado. Lucía, sensible a cada matiz de su comportamiento, lo notó. Estás a kilómetros de distancia, le dijo una noche en la cama, después de hacer el amor de una manera casi mecánica. ¿Qué pasa, Adrián? Y no me digas que es el trabajo. Él quería contárselo todo, compartir la carga de la amenaza de su hermana, pero se sentía avergonzado. Se sentía responsable. Había arrastrado a Lucía a su mundo de traiciones familiares y ahora no sabía cómo sacarla de él. Es solo, la presión, mintió. Este caso se está alargando demasiado. La mentira, aunque nacida de una intención protectora, creó una pequeña fisura entre ellos. Ella sintió que él le estaba ocultando algo, y la desconfianza, una vez invitada, es una huésped difícil de desalojar. Somos un equipo, ¿recuerdas?, le dijo ella, su voz suave pero con un toque de herida. Se supone que no debe haber secretos entre nosotros. No aquí. Mientras tanto, en el frente de batalla legal, Lucía y su equipo habían hecho un descubrimiento que podía cambiar el curso del caso. Investigando la historia del barrio de la Ribera, Mateo, su joven y brillante segundo, encontró en los archivos de la ciudad unos viejos planos del siglo XIX. Los planos mostraban que una parte del terreno donde se asentaba el barrio, incluyendo el pequeño parque central y la vieja biblioteca, había sido donada a la ciudad por el fundador original. Con una cláusula de uso comunitario perpetuo. Si esa cláusula seguía siendo legalmente válida, Cárdenas Global no podría demoler esa parte del barrio, lo que haría que su proyecto del megacomplejo fuera inviable. Era una bomba. Lucía se sintió eufórica.
Era la victoria que habían estado esperando. Corrió al apartamento secreto esa noche para contárselo a Adrián. «Lo tenemos», exclamó, mostrándole los planos. «Esta cláusula es nuestra salvación». Adrián miró los planos, y en lugar de la alegría que ella esperaba, vio el pánico en su rostro. Él conocía esa cláusula. Su equipo legal la había descubierto semanas atrás. Pero también habían encontrado un documento posterior, una ley de recalificación urbana de los años 60, que anulaba todas las cláusulas de uso perpetuo anteriores en esa zona. La bomba de Lucía era, en realidad, un cartucho de fogueo. Él se había abstenido deliberadamente de usar esa información, con la esperanza de alargar el caso, de encontrar otra solución. Pero ahora, Lucía iba a basar toda su estrategia en una falsa esperanza. Y él se encontraba en una posición imposible. Si le decía la verdad, destruiría su moral y su última oportunidad de luchar. Pero si la dejaba seguir adelante, la humillación en el tribunal sería devastadora, y parecería que él la había dejado caer en la trampa a propósito. «Lucía, tenemos que hablar», dijo, su voz grave. Le explicó la existencia de la ley de los años 60. Vio cómo la euforia en el rostro de ella se desvanecía, reemplazada por la decepción y, lo que era peor, por una nueva y fría sospecha. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «Desde hace unas semanas», admitió él, sintiéndose miserable. «¿Unas semanas? Y me has dejado seguir, me has dejado tener esperanza, sabiendo que no teníamos nada». «Estaba intentando protegerte. Buscaba otra manera». «No. Estabas controlando la información, como siempre haces», gritó ella, el dolor y la traición superando su amor. «Estás jugando en ambos bandos, Adrián. ¿Con quién estás, conmigo o con ellos?» «Siempre estoy contigo», rugió él, el control finalmente rompiéndose. «Estoy tan contigo que estoy arriesgando mi carrera, que estoy mintiendo a mi propia familia, que estoy viviendo en un infierno de secretos por ti. ¿No lo ves?». La pelea fue brutal, la peor que habían tenido. Sacaron a relucir todos los miedos y resentimientos que habían estado reprimiendo. Era la explosión inevitable de dos mundos que nunca deberían haberse mezclado. Quizás esto fue un error desde el principio», dijo ella finalmente, su voz vacía. «Quizás los enemigos no pueden ser amantes». «No digas eso», suplicó él. «Lucía, por favor». Pero ella ya estaba cogiendo su bolso. «Necesito espacio. Necesito pensar. Sola». Y se fue, dejando el apartamento, su nido secreto, por primera vez con el corazón roto. Sola y desorientada, Lucía caminó sin rumbo por la ciudad. La sensación de haber perdido su última baza en el caso, y la duda sobre la lealtad de Adrián, la dejaron en un estado de profunda desesperación. Necesitaba un consejo, una perspectiva. Y solo había una persona a la que podía recurrir. Fue a ver a su mentor, un viejo y respetado juez retirado llamado Ernesto, el hombre que la había inspirado a convertirse en abogada. Le contó todo, la cláusula, la ley que la anulaba, su frustración. Pero no le habló de Adrián. El juez Ernesto la escuchó con paciencia, y luego le dijo algo que encendió una nueva y peligrosa chispa de esperanza. «La ley de los 60 es sólida, Lucía. Pero, hay un principio legal, uno casi olvidado, el legado de intención. Si puedes demostrar que la intención original del donante era de un beneficio comunitario tan fuerte que trasciende las recalificaciones posteriores, y que la comunidad ha dependido de ese espacio de forma ininterrumpida, podrías tener una oportunidad. Sería un argumento muy difícil, casi un milagro. Necesitarías pruebas históricas, testimonios, demostrar el alma del barrio. Necesitarías contar una historia, no solo citar la ley». Las palabras del juez fueron como un faro. Sofía se dio cuenta de que había estado intentando luchar contra Adrián en su propio terreno, el de la fría letra de la ley. Pero su verdadera fuerza era otra. Era la historia,
el corazón, el alma. Armado con esta nueva y frágil esperanza, volvió a la sede de su fundación. Pero cuando llegó, se encontró con una escena que la dejó sin aliento. Elena Ferrer, la hermana de Adrián, la estaba esperando en la puerta. Y no estaba sola. Estaba con dos hombres que parecían agentes de seguridad y en sus manos tenía un documento. Una orden judicial. Señorita Vega, dijo Elena con una sonrisa triunfante. Lamento interrumpir su activismo. Pero la Junta de Ferrer y Asociados ha perdido la paciencia. Ya que mi hermano parece incapaz de hacer su trabajo, yo he tomado la iniciativa. Esta es una orden de embargo preventivo de sus activos. Tenemos pruebas de una malversación de donaciones en su fundación. Una pequeña irregularidad que hemos encontrado. Todos sus archivos, sus ordenadores, todo queda confiscado para investigación. Era un golpe devastador, una mentira fabricada para paralizarlos, para quitarles todas sus pruebas, justo cuando habían encontrado un nuevo camino. Mientras Lucía miraba, horrorizada, como los hombres de Elena empezaban a meter las cajas con el trabajo de su vida en una furgoneta, se sintió completamente y absolutamente derrotada. Y en ese momento, sonó su teléfono. Era Adrián. Lucía, tienes que escucharme. Sé que estás enfadada, pero he encontrado algo. Algo que lo cambia todo. He estado revisando los archivos de Cárdenas Global, la historia financiera. Y la Ribera, hay algo que no encaja. Tu barrio, la razón por la que lo quieren demoler no es por el centro comercial. ¿De qué hablas?, dijo ella, su voz temblorosa. No se trata de la superficie, se trata de lo que hay debajo, dijo él, su voz urgente. Hay un viejo acuífero subterráneo, uno de los pocos que quedan en la ciudad. Quieren los derechos del agua, Lucía. El complejo es solo una tapadera para privatizar el suministro de agua de toda esa zona. Es un crimen mucho más grande de lo que imaginábamos. Lucía miró el caos a su alrededor, los hombres llevándose sus archivos, la sonrisa triunfante de Elena. Y luego escuchó la voz de Adrián en el teléfono, la verdad impactante que acababa de desvelar. Y se dio cuenta de que la batalla no era solo por un barrio. Era una guerra por el futuro de la ciudad. Y también se dio cuenta de que, a pesar de sus dudas, de su pelea, Adrián no había dejado de luchar por ella, de buscar la verdad en las sombras. En ese instante, en medio de la derrota, supo con una certeza absoluta que lo amaba. Y supo que tenía que confiar en él. Nos están embargando. Se lo llevan todo, Adrián. Tu hermana está aquí, dijo rápidamente por el teléfono. Hubo un silencio en la otra línea, y luego escuchó la voz de él, fría como el acero. No dejes que se lleven el servidor principal. Gana tiempo. Voy para allá. Colgó. Lucía respiró hondo. Miró a Elena. La abogada idealista desapareció, y en su lugar, surgió una leona defendiendo a su camada. Se interpuso entre los hombres y el pequeño cuarto de los servidores. No van a tocar eso sin una orden específica, dijo, su voz resonando con una nueva autoridad. La guerra por la Ribera acababa de convertirse en una guerra personal. Y Adrián y Lucía, separados pero más unidos que nunca, estaban a punto de lanzar su contraataque final. El enfrentamiento en la sede de La Voz del Barrio fue un tenso punto muerto. Lucía, plantada frente a la puerta del cuarto de servidores, se negó a moverse. Elena, furiosa por el desafío, amenazó con llamar a la policía para que la arrestaran por obstrucción a la justicia. La llegada de Adrián fue como la de un huracán en una habitación ya tormentosa. Entró con una furia controlada que era más aterradora que cualquier grito. Elena, saca a tus hombres de aquí. Ahora mismo, ordenó, su voz era un susurro letal. Adrián, ¿qué haces?, replicó ella, sorprendida por su aparición. Estás comprometiendo al bufete. Esta mujer es nuestra oponente. Esta mujer, dijo Adrián, poniéndose al lado de Lucía, un gesto de lealtad inequívoco, es la víctima de un ataque ilegal.
Tu orden de embargo se basa en acusaciones falsas y pruebas fabricadas. Eso se llama perjurio. Y tu entrada aquí, sin una orden específica para los servidores, se llama allanamiento. A menos que quieras pasar los próximos 10 años de tu carrera inhabilitada, te sugiero que te marches. Miró a su hermana, y por primera vez, Elena vio en él no a su hermano mayor, sino a un completo y peligroso extraño. Vio en sus ojos la misma frialdad implacable que él solía reservar para sus enemigos. Asustada y superada, dio la orden de retirada. Se fue, pero no sin antes lanzar una mirada a Lucía que era una promesa de venganza. Cuando se quedaron solos, en medio del desorden de las cajas a medio llevar, Lucía y Adrián se miraron. Ya no había dudas entre ellos. Gracias, susurró ella. No hay tiempo para eso, respondió él, su mente ya trabajando a toda velocidad. Nos han declarado la guerra. Y tu idea del legado de intención es nuestra única arma. Pero tenemos que movernos rápido, antes de que encuentren otra forma de enterrarnos. Lo que siguió fue una carrera contrarreloj digna de la mejor película de suspense. Adrián y Lucía, ahora un equipo a la vista de todos, se encerraron durante 3 días y 3 noches, trabajando sin descanso. Se olvidaron del mundo, de su complicada relación, de todo excepto de la misión. Adrián usó sus contactos y sus recursos para conseguir la ayuda de los mejores historiadores y urbanistas de la ciudad. Lucía movilizó a la comunidad de la Ribera. Juntos, construyeron un caso que era a la vez una obra maestra legal y un poema épico sobre el alma de un barrio. Desenterraron viejos artículos de periódico que hablaban de la importancia del parque y la biblioteca. Recopilaron testimonios de ancianos que recordaban cómo sus abuelos habían ayudado a construir la comunidad con sus propias manos. Encontraron pruebas de cómo el acuífero, lejos de ser un mero recurso, era la fuente de vida histórica del barrio. Mientras trabajaban, su intimidad se reconstruyó sobre una base nueva y más sólida, la del respeto mutuo y un propósito compartido. Las largas noches no eran solo de trabajo, sino también de confesiones susurradas, de café compartido en la misma taza, de la mano de él encontrando la de ella sobre la mesa en un gesto de apoyo silencioso. Descubrieron que su atracción no era solo física, sino también intelectual, una danza de dos mentes que se complementaban a la perfección. Él admiraba su pasión, su capacidad para conectar con la gente. Ella admiraba su mente brillante, su capacidad para ver patrones donde otros solo veían caos. Se estaban enamorando de nuevo, pero esta vez, no en secreto, sino a la luz de las lámparas fluorescentes de una oficina en pie de guerra. El día de la audiencia final llegó. La sala del tribunal estaba abarrotada. Por un lado, el ejército de abogados de Global Construct, liderado por un furioso Ferrer padre y una vengativa Elena. Por otro, Adrián y Lucía, solos, representando a la voz del barrio. El caso de Global Construct era técnicamente impecable. Presentaron la ley de los años 60, los informes de viabilidad económica, todo el peso de la lógica y el poder. Cuando llegó el turno de Lucía, todos esperaban un discurso emocional y poco efectivo. Pero lo que hizo fue mucho más inteligente. Comenzó con el argumento del legado de intención que había preparado con Adrián. Pero luego, miró directamente al juez y dijo, «Señoría, esta batalla nunca ha sido por un complejo comercial. Ha sido por esto». Y proyectó en las pantallas del tribunal las pruebas que Adrián había descubierto sobre el acuífero y el plan para privatizar el agua. El impacto en la sala fue sísmico. El caso de un simple desalojo se había convertido en un escándalo de corrupción masiva. Los abogados de Global Construct fueron pillados por sorpresa. El juez, un hombre conocido por su integridad, tuvo que admitir las nuevas pruebas. Al final de un día maratónico, el veredicto fue histórico. El juez no solo falló a favor de la Ribera, protegiendo el barrio bajo la doctrina del legado de intención, sino que también abrió una investigación criminal sobre el intento de Global Construct de apropiarse de los recursos hídricos de la ciudad. Habían ganado. La victoria fue total, abrumadora.
Al salir del tribunal, fueron recibidos por una multitud de vecinos de la ribera que los aclamaban, los abrazaban, lloraban de alegría. En medio del caos feliz, Adrián y Lucía se encontraron, sus miradas se cruzaron por encima de la multitud. Y en ese momento, bajo el sol de la tarde, se dieron cuenta de que habían ganado mucho más que un caso. Se habían ganado el uno al otro. Esa noche, en el pequeño apartamento, su refugio, celebraron su victoria. No con champán, sino con la tranquilidad de dos personas que han sobrevivido a una guerra. Lo hicimos, dijo ella, acurrucada en sus brazos en el sofá. No, la corrigió él suavemente. Tú lo hiciste. Yo solo, te di un mapa diferente para que pudieras encontrar tu propio camino. Se besaron, un beso largo y profundo que no contenía nada de la furia de sus primeros encuentros, solo la calma y la certeza del amor verdadero. Un amor que se había forjado en el odio, se había templado en el secreto y había triunfado en la verdad. La caída de Global Construct fue noticia nacional. La reputación del bufete Ferrer y Asociados quedó hecha jirones. Adrián renunció al día siguiente. No quería tener nada que ver con ese mundo nunca más. Decidió unir fuerzas con Lucía, poniendo su brillante mente legal al servicio de la voz del barrio, convirtiendo la pequeña fundación en una fuerza a nivel nacional. Se casaron un año después, en una ceremonia sencilla en el pequeño parque de la ribera que tanto habían luchado por salvar, rodeados de la gente que eran su verdadera familia. Su vida juntos fue una aventura de pasión, justicia y amor. Tuvieron dos hijos, un niño, Ernesto, con la mente inquisitiva de su padre y una niña, Vega, con el espíritu luchador de su madre. Les enseñaron que la ley y la pasión no tienen por qué ser enemigos, y que las batallas más importantes son las que se libran por aquellos que no tienen voz. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la victoria en el tribunal era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y la admiración le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Adrián y Lucía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscríbete al canal.